Hola a todos y bienvenidos al episodio número 252 de Salud Financiera, un podcast diario que intenta que cada día aprendamos tanto tú y como yo sobre finanzas, planificación financiera y sobre las carteras de personas que quieren compartir sus finanzas y su planificación con nosotros, su estructura de asignación de activos y también su inversión en fondos y ETFs particulares. Hoy va a ser uno de esos casos, vuelve las finanzas de tu vecino, en este caso el caso ya número 43 de las finanzas de tu vecino que te comparto en este podcast, y es una cartera muy interesante con una explicación bastante coherente de por qué tiene cada peso en cada producto, así que creo que muchísimos vais a aprender de esta forma de estructurar la cartera y de su visión, aunque siempre podemos dar nuestra opinión acerca de los productos que la conforman o la asignación que tiene. También aclarar un poco que podéis enviar estos casos tanto por email, a mí es la forma que más me gusta porque me compartís un Word, como vamos a ver, que ha hecho este vecino en este caso, con todos los datos o con toda la información que creas que es interesante saber, al email preguntas.saludfinanciera@gmail.com, y para dudas, consultas más específicas podéis utilizar el teléfono 614-239-639 vía WhatsApp, o para comentarme. Hay mucha gente que me escribe para saludarme, hablar de algún tema, así que esa es una vía más informal de comunicación. Si queréis que vea este caso en la finanza de tu vecino, yo siempre os recomiendo que utilicéis el mail y me compartís un Word con todos los documentos que creáis que sea necesario, toda la información, y siempre aquí mostramos de forma anónima. Agradecer también de nuevamente a los que han comprado el libro. Ya somos el número 2, estamos por encima de Voldemort, que está en el número 3, que ya sabéis que ese libro le tengo un poco de tirria en ese punto. Y al final del episodio vamos a hablar también acerca de una pregunta que me hizo un oyente a través del podcast, que me dijo: oye, ¿por qué no compartes una lista de a quién consideras vendehumos o personas que no se debería seguir en este mundo? Y ya os adelanto, no voy a crear hype, no voy a ofrecer una lista como tal, pero sí os voy a dar un poco de reflexiones acerca de este tema y qué considero yo que son personas o divulgaciones que no merece la pena tener tanto en cuenta o darle tanta importancia. Sin más dilación, vamos a comenzar el programa de hoy y os leo textualmente lo que nos ha enviado nuestro vecino de hoy. Aquí tenemos la información y un poco la estructura del caso, y nos dice: buenos días y muchas gracias por analizar mi cartera de fondos. Te comento mi situación. Tengo 37 años, ingresos estables y crecientes, dato importante esto, soy padre de un niño recién nacido. Sin contar la situación financiera de mi pareja, que también es estable, tengo una cartera de fondos de inversión de más de 100.000 euros, una capacidad de ahorro mensual para inversión de unos 700-800 euros y un préstamo hipotecario muy cómodo de menos de 100.000 euros que no me interesa amortizar. No tengo objetivos específicos para la cartera de fondos de inversión, sino el mero hecho de ahorrar capital y revalorizarlo con el fin de garantizarme estabilidad financiera a futuro. De esta forma, la cartera tiene un plazo indefinido, a no ser que surgiese algún imprevisto, y se divide en las siguientes partes. El 25% de la cartera está en renta fija. Es una posición estructural debido a las altas valoraciones del mercado en general, si bien lo normal sería estar invertido al 85-90% en renta variable. La cartera de renta fija tiene la siguiente distribución: el 10% se encuentra en el Gamma Global, el otro 10% en el Buy and Hold renta fija y el 5% en el Renta 4 renta fija. Con la asignación de fondos de renta fija, lo que busco es dar una rentabilidad del capital reduciendo la volatilidad del mercado. Con los fondos Buy and Hold y Gamma, ya que la rentabilidad proporcionada por el stock picking en bonos va a superar a las opciones más defensivas, aunque asuma más volatilidad en caídas de mercado. Estos fondos únicamente se traspasarían a renta variable en caso de caídas superiores en la renta variable al 20%. Por otra parte, el fondo Renta 4 renta fija a corto plazo lo tengo para desplegar capital en correcciones más comunes, de entre el 10 y el 15%. Por ejemplo, en marzo de este propio año, de 2025, he aprovechado para efectuar compras adicionales a la cartera de renta variable. Ahora, en la cartera de renta variable, que tiene ese otro 75%, que considera los porcentajes del 100%, actualmente estoy bastante más escorado al factor Value Small Caps, pero la idea es transicionar lentamente hacia un núcleo robusto Quality Growth más diferentes satélites, sin salir de los fondos que tengo, que se reparten de la siguiente forma. En la estructura core de lo que él considera Quality Growth, tiene un 45% de ese 75% que tiene en renta variable. Tiene un 15% en el X-Tracker MSCI World Quality, un 10% en el Sailor World Growth, un 10% en el Conges Growth Global,
y el otro 5% en el Conges Growth Europe Opportunities. La justificación de un Core Quality Growth es que los motores del mercado a largo plazo son el crecimiento de los beneficios y el retorno sobre el capital invertido. Sobre los productos nos comenta, el Xtracker MSCI World Quality proporciona exposición al índice MSCI World Quality, pero neutral sector. Esto permite tener un MSCI World mejorado al aplicar filtros de calidad de cada sector y me permite comprar instantáneamente en el formato ETF. Como no tengo intención de vender o traspasar, no me preocupa ese peaje fiscal. Sailor World Growth. Tengo el fondo más puro del mercado Quality Growth y que únicamente se centrará en sectores específicos como salud o tecnología, además de tener un 30% de exposición a mid-caps de calidad, lo que le diferencia del resto de fondos del core. Es decir, en el Sailor lo que tiene y valora es su filosofía, evidentemente, pero que le aporta exposición a unos determinados nichos de sectores, salud y tecnología, y que además añade una capa de medianas compañías de calidad. Conges Grow Global y Europe Opportunities. Tengo ambos fondos desde 2018 migrados de BNP con la clase Z, por lo que tienen comisiones muy competitivas. Aunque la correlación del Conges World con el Sailor puede parecer alta, Conges Grow Global se centra en empresas de mayor capitalización, pesca en más sectores, tiene algo de exposición emergentes y una beta inferior. Pienso que aunque en un determinado periodo haya habido mucha correlación, no tiene por qué producirse a futuro. Viendo dos activos bien diferentes como el MSCI World y el MSCI World Small Caps, a largo plazo se puede observar este hecho. Con respecto al Conges Growth y Europe Opportunities, es la pata quality que bascula entre gran y pequeña capitalización en Europa de la mano del que considero uno de los mejores equipos de inversor a nivel europeo, pese a estos últimos años de underperformance por la digestión del múltiplo post-COVID. Cabe destacar que todos los fondos del core tienen una gestión colegiada, que no depende de ningún gestor concreto, por lo que cualquier salida no afectaría al proceso de inversión. Recordar que Peter Saylor, pues muchos podrían decir, oye, no, es que de aquí, de esto que dice, tampoco es gestión colegiada, porque Peter Saylor, que le da nombre a la gestora, ya se acaba de jubilar este año, se ha empezado a jubilar y lo que se ha quedado es un equipo de gestión y de analistas dentro de la compañía, donde creo que está su hijo, Tassilo Saylor, también. El Xtracker es un ETF por definición y el equipo de Conges, ese sí es cierto, es una gestión colegiada con analistas y gestores de carteras de toda esa toma de decisiones de qué productos añadir. Luego veremos un poco más en profundidad esto. Sigo leyendo. Cabe destacar que todos los fondos del core tienen una gestión colegiada. Vale, aquí vamos ahora a la parte satélite que pesa un 55% dentro del 75% de renta variable. El corte value es para descorrelacionar con el núcleo de la cartera. Tengo un 10% en Magallanes European Equities, un 10% en Federate Hermes Asia ex Japón, el 10% en el Vanguard Global Small Caps, un 10% en Sigma Internacional, un 7,5% en Asagala y otro 7,5% en Adarve Altea. La justificación de la inversión en estos satélites serían: en Magallanes proporciona exposición al sector industrial europeo de la mano de un equipo de gran calidad. Federate Hermes Asia ex Japón proporciona exposición a Asia buscando oportunidades de empresas desde un ángulo value, no teniendo ninguna restricción a invertir en tecnología o cualquier sector que se encuentre infravalorado a juicio del equipo gestor. El Vanguard Global Small Caps proporciona exposición al mercado global de pequeña capitalización, evitando grandes riesgos de concentración en determinadas compañías. Sigma Internacional, Asagala y Adarve son tres apuestas personales. Conozco de primera mano a los gestores y me proporciona un nicho de fondos con poco patrimonio que se pueden mover con agilidad y con un proceso inversor robusto. En concreto, Adarve también me proporciona exposición a países en los que es difícil invertir a través de cualquier otro fondo como Turquía, Vietnam, sin restricciones y mediante un proceso meramente cuantitativo. En cuanto a Sagala, puede no haber superado el mercado, pero creo que lo mejor está por venir. Bueno, un buen curro se ha pegado describiendo todo sus características y demás. Y yo voy a hacer algunas reflexiones sobre cada uno de los puntos, porque muy poco podemos añadir, aunque cada uno se habrá hecho su visión acerca de este caso. Yo voy a ir a matizar cosas que sí me llaman la atención. Primero, destacar la capacidad de ahorro que tiene este vecino. Tener capacidad de ahorro con 37 años, una situación financiera, un patrimonio de esa cantidad, pero aún así poder estar ahorrando aproximadamente el 10% de su cartera en un año, porque se dice así, no, 700, 800 euros mensuales, pero es que 800 euros mensuales
son 9.600 euros al año, que eso es casi el 10% de su cartera. Y esa capacidad de ahorro es la que me da una de las cosas para analizar que también tenemos. Hace un tiempo me preguntaron, oye, ¿por qué no hablas del debate de amortizar hipoteca frente a invertir o no y demás? Y aquí en este caso, pues me puede dar una pincelada, aunque se pasa muy por encima, en un caso que claramente no tiene sentido amortizar la hipoteca. Oye, si tienes un gran patrimonio ahorrado que es superior al importe de tu hipoteca, tienes una capacidad de ahorro alta, incluso pagando ese préstamo hipotecario, y los tipos de interés de la hipoteca al que tienes son tan bajos, descapitalizarte no tiene ningún sentido. Ahora bien, esto no se puede llevar a cualquier tipo de personas, porque imaginaros el peor de los casos. El peor de los casos que nos podemos encontrar es alguien con una hipoteca a tipos de interés variable, se disparan los tipos de interés, le sube el importe de su hipoteca, además, normalmente esas fuertes subidas de interés llevan a caídas en los mercados financieros y tienes el peor de los casos. Oye, yo tengo una hipoteca que tengo que pagar más, mi cartera está ahora en mínimos, y de dónde saco yo dinero si no tengo capacidad de ahorro adicional por el importe que ha subido esa hipoteca de repagarlo. Entonces, es un tema muy personal. Hay personas que odian la deuda. Hay personas que no duermen en paz pensando de que les va a pasar algo malo y se va a ver esa deuda para sus hijos o va a ser un problema. Y yo puedo llegar a entender que ese tipo de personas se olviden de la parte financiera de la operación y digan, mira, dinero que yo tengo, dinero que me quito de hipoteca y me olvido. Es totalmente comprensible que hagan ese tipo de análisis, pero si somos un poco racionales y nos quitamos el sentimiento o las características personales de lado, este tipo de situaciones no invitan a amortizar la hipoteca. No invitan a amortizar la hipoteca porque te vas a descapitalizar cuando tu cartera, y lo vamos a ver más adelante, está generando rentabilidades muy superiores. Cada euro adicional añadido a tu cartera está generando una rentabilidad muy superior al coste que tú estás teniendo con los euros invertidos en esa hipoteca. Vale. Siguiente párrafo nos dice algo también interesante. No tiene objetivos específicos para la cartera del fondo. Quiere revalorizar su capital y garantizarse estabilidad en un futuro. Esto es algo clave y que pocas veces se tiene en cuenta. Hay mucha gente que se obsesiona por, no, yo quiero tener rentabilidades de doble dígito, yo quiero batir al índice, quiero tener una cartera de inversión que me genere esta rentabilidad por dividendo. Oye, no te obsesiones con eso porque eso que parece un adalid, un adalid no, vamos a llamarle, es una frase que dice, bueno, no tiene ningún impacto en tu mente y en tu forma de inversión, al final sí termina teniendo impacto. Sí termina teniendo impacto porque tú mismo te vas a creer de que un 6%, uy, qué poquito es. Uy, es que no sé quién, mira este fondo que ha ganado un 20 y yo en mi cartera gané un 8 y empiezas a desnaturalizar todo, empiezas a intentar perseguir a esos fondos que puedan tener momentum y que puedan estar subiendo y entonces nunca vas a estar conforme y lo que vas a estar es generando una sensación de que eres esclavo de tu cartera y no que tu cartera de inversión trabaja para ti. Pensar que ninguno de los que estamos aquí somos, podríamos llamarle inversores profesionales, ni tenemos millones de clientes a nuestras espaldas que tenemos una responsabilidad. Estamos aquí con el objetivo final de tener más dinero del que teníamos antes y así acumular y preservar lo que hemos ahorrado. Entonces, no os agobiéis tanto ni pospongáis metas tan inalcanzables que pensar que para muchos de vosotros que escucháis este podcast, hasta hace unos meses o unos años, ni siquiera os planteabais estar invirtiendo, ni siquiera os planteabais salir de un depósito o de una cuenta remunerada. El objetivo es tener una cartera diversificada y que nos puede ir creciendo el capital con la menor cantidad de sustos extraordinarios posibles, que también llegan según en lo que estés invirtiendo. Ahora, vamos a seguir pasando y vamos a ver ya las capas que tiene. Es cierto que un 25% de renta fija para alguien con estas características puede sonarnos demasiado. Es una de las cosas que me llamó la atención de golpe. Nunca diría que este tipo de perfil tuviese ese 25% de renta fija estructural y él mismo reconoce que quizás con un 10 o un 15 fuese suficiente. Ahora, la forma en que la estructura también tiene
también tiene un poco de sentido. Ya os voy a decir por qué. Porque estos dos fondos que escoge son fondos de renta fija corporativa. Y renta fija corporativa, si haces buenos análisis y a lo que él llama el bond picking, es decir, oye, seleccionar bonos en particular, también pueden ser muy rentables y también pueden exponerte a tener una rentabilidad bastante de acuerdo a este perfil inversor. Es decir, esta renta fija no va buscando una protección del capital extrema, porque si veis, no está en productos que tengan una baja volatilidad, sobre todo el buy and hold renta fija no tiene una baja volatilidad en estos últimos años. Si miramos el periodo de 5 años, y una cosa curiosa es que ya a partir de ahora, cada vez que veamos la foto de 5 años, habremos sacado el factor diciembre-marzo, de diciembre de 2019 a marzo de 2020. Es decir, ya no veremos ese impacto en las carteras. Entonces, ya no nos servirá ir a los X-Ray de Morningstar, tendremos que ir a las fichas de los productos para ver cómo se comportaron en ese periodo, cómo se comportaron, cómo influyó, cuál fue su máximo drawdown. A partir de ahora, las métricas se van a ver súper bonitas para cualquier fondo que tenga 5 años, porque la recuperación del COVID va a quitar mucho máximo drawdown, va a quitar mucha caída máxima, esas caídas y esa volatilidad va a desaparecer de las fichas de fondo y nos puede dar la impresión de que son más seguros de lo que es. Vuelvo a la idea de renta fija para no ir desvariando. Estos dos productos son productos muy interesantes y yo se los recomiendo a muchísima gente que viene y me dice, oye, quiero estar en renta fija, pero no quiero que mi capital esté con una rentabilidad típica que pudiera tener un monetario asumiendo más riesgo. Y esto pasa, le pasa a mucha gente que se frustra porque dice, oye, en un monetario o en un renta fija muy corto plazo de bonos gubernamentales europeos, sé que estoy teniendo una rentabilidad, vamos a llamarle 2,50, 3,5. Ahora, a día de hoy, 2025. Oye, me da rabia tener que asumir más riesgo de crédito, el riesgo de emisor, también el riesgo de duración y al final volver a tener una rentabilidad similar. ¿Por qué? Porque no ha pasado nada malo, pero si pasase, me llevo la caída que no fuera a tener con la rentabilidad a corto plazo ni con el monetario, pero en los escenarios positivos no me estoy llevando nada de rédito. Y yo entiendo, y cuando me vienen con eso, digo, pues mira, si quieres ser un poco más agresivo en renta fija, ya te tienes que ir sin saltarte quizás a carteras puras y duras high yield, aunque en el high yield hay de todo también. Hay high yield a muy corto plazo de países o emisores bastante más solventes, y hay muchísimo high yield, vamos a llamarle, que es súper arriesgado, o high yield emergentes. Imaginaros el riesgo que tiene eso. En renta fija es muy variado. Incluso la renta fija es curiosa porque puedes tener emisiones de bonos de empresas que no cotizan en bolsa. Y esto, por ejemplo, podéis ir a la cartera del Buy and Hold renta fija y os encontraréis muchísima deuda emitida de empresas no cotizadas. Creo recordar que hace años tenía, creo, del grupo Antolín, creo que tenía deuda, o también de entidades bancarias no cotizadas, creo que de Ibercaja llegó a tener, de Cajamar. Creo esos flashes que me vienen a la mente de cuando analizaba a fondo en los bonos de cada una de estas carteras. Entonces, este tipo de productos sí te va a dar una exposición ¿y cómo se puede ver esa exposición? Pues siempre ir a las carteras y mirar la rentabilidad a vencimiento de día de hoy de la cartera. ¿Eso significa que va a ser la rentabilidad que obtenga? No. ¿La yield to maturity va a ser la rentabilidad que obtenga? No. Pueden pasar muchas cosas. Puede que los bonos no se mantengan a vencimiento, pueden pasar muchísimas cosas en eso. Pero sí es una señal, de, oye, ceteris paribus, esta va a ser una rentabilidad, podríamos llamarle esperada, si todos los bonos se mantienen a cartera y si yo tengo ese horizonte temporal. Entonces, este usuario, este vecino, tiene un horizonte temporal muy largo. Entonces, si confía en bonos que, oye, sí puedan pasar por malos momentos, porque este tipo de productos en los que se invierte, estos bonos, son sensibles a los movimientos en el mercado. Nadie quiere tener, vamos a llamarle, un bono de IPCO o un bono de Golar en el momento donde todo se pone patas arriba y hay mucha incertidumbre. Todos quieren el bono de BMW o el bono de Apple, aunque pague muy poca rentabilidad. Y es cierto que esa evolución, ese flujo de dinero va saliendo de este tipo de productos y por eso pueden llegar a sufrir pérdidas temporales, mientras que los bonos no se mantengan a vencimiento. Si no quiebran y si no hay impagos, pues van a terminar obteniendo la rentabilidad
según el precio que compre el bono y los cupones que reciba. Pero bueno, de estos dos que él escoge, a mí sí me llama la atención que creo que aquí los voy a mostrar. Creo que lo tengo por aquí. Vamos a ver. Sí, mira, aquí tengo la foto de los dos productos. Y una de las cosas que sí me llama bastante la atención, aquí lo vais a ver, es el solapamiento de algunos bonos. Por ejemplo, el bono de Golar al 3,87, el bono de Golar es un 7,39 en la cartera de Gamma Global y un 1,26 en la de Buy and Hold. El de IPCO un 5,76 y un 2,22. El de Prosus 1,76 y 1,05. El de Jinson Production Financial Service un 2,41 y un 0,38. El de Blue North un 2,01 y un 0,38. Es decir, y este es un análisis rápido. Si pudiéramos hacer luego el análisis profundo de cada una de las carteras de bonos y encontrarnos que tienen muchas similitudes. Es cierto luego que la correlación del valor liquidativo no es tan alta, es de 0,73 en el periodo que nos muestra el X-Ray entre estos dos productos. Pero sí es cierto que a mí me da la sensación, recordad que Gamma Global tiene una pata, aquí lo vais a ver, tiene una pata de renta variable. Esto también es importante entender. Casi el 10% de Gamma Global está en productos asimilables a renta variable. Frente que el Buy and Hold sí es casi 100% renta fija, porque tiene una parte en liquidez y demás, pero esto es, por eso puede que esa pata de renta variable le dé un poco de descorrelación a esa relación entre los dos, pero si solo tomáramos la renta fija de ambos productos, me da que encontraríamos bastantes similitudes. Entonces, ahí ya me genera más dudas. Y me genera dudas de decir, oye, ¿no hay más productos de renta fija corporativa que aplique criterios de selección value a la hora de seleccionar value o de bonos que estén infravalorados, oportunísticos, como queráis llamarle? Que no sean estos dos y que no podamos encontrar productos que ofrezcan algo de distinto frente a estas carteras y tener esa exposición. Aquí yo entiendo al vecino decir, oye, es que el mundo de la renta fija es inmenso. A saber yo dónde yo encuentro, ponerme a buscar dentro de la renta fija, que es algo que tengo ahí para, si hay futuras caídas, ponerme a buscar ese tipo de productos. A mí me viene, por ejemplo, a la mente la Cati Renten, que creo que tiene un récord también que se va desde 2008, ese fondo, y casa en oportunidades. Carmignac también tiene algo por algunos productos enfocados en este tipo de segmentos de renta fija, donde un inversor dice, oye, pues sé que estoy asumiendo más riesgo, pero quiero tener renta fija y no irme a rentabilidades del 1-2%. Entonces, ese es el primer señalamiento que haría a esa parte de la renta variable de la cartera. Luego dice que tiene ese 5% en el renta 4, renta fija a corto plazo, que sería como su liquidez. Oye, esta es mi liquidez que ya tengo invertido en un fondo para si hago traspasos, en momentos de caídas del 10 al 15%. A mí con la capacidad de ahorro que tiene, sinceramente, con la capacidad de ahorro que tiene mensual, no sé si tendría un porcentaje así en un fondo de renta fija tan a corto plazo como un monetario. No sé, me genera dudas. Es algo que si no tuviera capacidad de ahorro, digo, oye, mira, pues de una cartera superior a 100.000, tener 5.000 euros para hacer aportaciones en momentos de caídas del 10 al 15%, pues podría haberlo, pero quizás buscaría algún producto que tenga una descorrelación más alta, pero con un control de la volatilidad. Podríamos pensar algunos de la gama de Dunas, por ejemplo, que hace ese control estricto y tiene objetivos de control de volatilidad, pero también va a tener Euribor más unos puntos básicos según la gama que contemos de objetivo de rentabilidad. Entonces, podríamos buscar por ahí productos que también arañar un poco más y no quedarnos en, básicamente, que estos son letras del tesoro, creo recordar, a corto plazo. Pero bueno, más allá de eso tampoco hay que darle demasiada vuelta. Lo bueno es que tiene un producto que si, por ejemplo, los fondos los compra en renta 4, pues tiene muy rápido los traspasos. Esto es algo que a veces no se tiene en cuenta. Imaginaros que tienes una SICAP en Luxemburgo como fondo de emergencia para hacer aportaciones y demás extraordinarias a fondos. Claro, y métete ahí y normalmente te demoras entre 5 y 7 días que no te pille ningún festivo. Tener productos propios de la gestora de la casa o con días o con frecuencias de liquidación o días de liquidación muy rápidos, te puede dar esa agilidad a la hora de mover tu dinero
en caso de las caídas, porque caídas fuertes no pensemos que ocurren, a ver, en 2008 y demás, fue un goteo, fue caídas importantes, pero un goteo durante mucho tiempo. Durante casi 2 años seguidos, desde 2007, empezaron a haber esas caídas, pero lo que estamos viendo últimamente, en los últimos años, es que las caídas son más concentradas en semanas, en momentos muy puntuales de mercado, donde tener esa liquidez disponible para hacer esas aportaciones puede ser interesante. Otro punto destacar de esta parte que nos comenta y que a mí me genera dudas es si el Gamma Global y el Buy and Hold renta fija, al invertir en renta fija corporativa, no iba a tener una exposición tan grande a una correlación tan grande con el mercado de renta variable y en particular con el segmento value, donde vemos que hay una parte de la cartera expuesta, como para que si hay una caída del 20% en el mercado, estos fondos no también tengan un underperformance en ese momento. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, oye, yo tengo una parte de la cartera en renta fija aquí esperando, obteniendo rentabilidad, pero esperando esa gran caída, ese diciembre-marzo de 2020, esas navidades de 2018, esos momentos de pánico del 2008, pero ¿y quién me asegura que estos dos productos no tengan una exposición? Y lo hemos visto, pues sobre todo, a lo mejor recordar, 2022 y sobre todo también diciembre a marzo de 2020, recordar que lo que puede pasar es que también estos productos caen. Por ejemplo, hoy estaba viendo el Brightgate Global Income, pues tuvo un mes de un menos 16%, invirtiendo en renta fija. Pero es que en ese momento la renta fija corporativa sufrió porque no tenía mucho sentido, pero lo que estábamos hablando es que el mundo colapsaba, que hubiera riesgo de quiebra. Y en el momento de riesgo de quiebra, da igual que el bono venza y yo tengo una duración o vencimientos de a 2 a 3 años, aquí lo que estamos hablando es de la quiebra, del impago. Y ese es el riesgo que se mete dentro de los precios de los bonos en ese momento. Ahí no estamos hablando ni de tipos de interés, ni de influencia de tipos de interés, ni de influencia de la curva, no, ahí estamos hablando de riesgo de impago. Y riesgo de impago, aunque al bono le queden 3 o 4 días, si parece que hoy el mundo se acaba, pues todo el mundo quiere tener su dinero a salvo. Entonces, quizás por eso le comentaba a este vecino, o le comento aquí, que buscar en un producto que tenga alguna forma de control de riesgo puede darnos ese balance, porque yo no vería con buenos ojos si te estás comiendo un menos 10 o un menos 11% puntualmente desde máximos en alguno de estos dos productos, el Gamma Global o el Buy and Hold renta fija, para quitarle el dinero de ahí para ponerlo en alguno de los fondos que está cayendo para esas aportaciones periódicas. No sé, quizás ahí le daría otro balance de productos para quizás buscar un control de la volatilidad, porque el objetivo de aquí no es generar rentabilidad, es estar esperando el momento adecuado para cazar esa gran caída y no que te pille sin esa aportación de rentabilidad. Vamos a la parte Core Quality Growth de esta cartera. Primero, algo muy interesante. Oye, tengo ETFs y me compensa tener un ETF porque, primero, no hay fondos indexados MSCI World Quality ni de Factor Quality, al menos que yo conozca, no hay. A igualdad de condiciones, en España al menos, y mientras no lo quiten, si hubiera un fondo indexado o un ETF, pues la flexibilidad del fondo indexado te va a ser un poco mejor desde mi punto de vista. Pero mira, si no hay producto y encima tienes el ETF muy barato, pues y no vas a vender a largo plazo, el ETF te viene resultando igual si utilizas brokers de bajo coste y que no estés haciendo órdenes a mercado, ni trading, ni demás. El Xtracker, el MSCI World Quality, aquí vimos que los ETFs que tengan esta parte Quality hacen una matización que no replican el índice tal cual, el World Quality, sino que tienen la parte de Neutral Sector que intenta mantener el peso de los sectores del MSCI World en la misma proporción. Y ahí no hay un sesgo de que las acciones Quality introduzcan un sesgo que separe el rendimiento del MSCI World Quality del MSCI World. Vale. Select World Growth, Congest y Congest Growth Europe. Pues bueno, aquí estamos entre tres grandes fondos, dos grandes casas especializadas en un nicho de compañías, pero que nos ofrecen cada una, como él bien menciona, nos ofrecen cosas distintas. Nos ofrecen cosas distintas. Sailor, a día de hoy, tiene una gran apuesta por el sector salud. Lo podemos ver aquí, a ver si lo vamos a ver en los análisis de cartera.
y lo tengo por acá. Vamos a verlo aquí. Vale, si vamos a la parte de regiones, estilo de acciones, aquí lo tenemos. Vale, sectores de renta variable, podemos ver la diferencia entre esos tres productos. Por ejemplo, aquí lo vamos a ver. El Sailor tiene una alta exposición de todos los productos, es el que más exposición tiene al sector defensivo, casi un 44%. Pero es que ese casi 44% se nos va a salud. Lo vemos aquí, 44% de defensivo está en salud. No tiene nada ni en consumo defensivo ni nada en utilities, que es lo que también se considera sector salud. El sector defensivo, perdón. El 44% está en sector salud. Mientras que Conges tiene un 27% en salud. Entonces, ¿dónde está más posicionado el Conges Grow Global? Pues aquí lo vemos, en tecnología. Casi un 30% está en tecnología. Sailor tiene un 32% en tecnología. Es decir, ha concentrado los dos productos, están muy enfocados en esos nichos. Y luego, por ejemplo, Sailor tiene un 11%, vamos a llamarlo en servicios financieros, con un 9,79. Podríamos buscar esos dos productos. Evidentemente van a tener acciones en común. Esto es ilógico pensar que dos fondos que busquen en el universo de calidad de compañías con altos crecimientos de los beneficios y altos retornos del capital invertido en el mundo van a crear carteras y no van a invertir en lo mismo. Claro que va a haber un solapamiento de acciones y aquí lo vamos a ver de forma muy sencilla. Mirar cómo el X-Tracker MSCI World Quality tiene un 4% en Microsoft, Sailor tiene un 7% y Conges tiene un 6%. Claro que va a haber un peso porque sería impensable decir, oye, aquí algo falla. Dos fondos que están invirtiendo en mercado growth y uno tiene un 7% en Microsoft y el otro le da 0. Uf, aquí no me cuadra. Lo mismo pasa, por ejemplo, vamos a pensar con Visa. El X-Tracker tiene un 2,87, Conges un 5,56. O, por ejemplo, lógico, ASML Holdings, una de las mejores compañías europeas. X-Trackers un 2,08, Conges Growth un 5,48 y el Growth Global un 4,34. Y ahí, así podríamos seguir. Va a haber solapamiento de esas posiciones, pero la exposición sectorial y el peso específico hace que las correlaciones no sean excesivamente altas en estos dos productos que tiene. Vale. Si seguimos viendo la cartera, alguien podría decir, oye, ¿y ese Growth Opportunities no estará ya metido las acciones que tiene dentro del Growth Global? Pues vamos a verlo, porque una cosa es la teoría nos dice que el Opportunities puede moverse a lo largo del abanico de capitalizaciones. Oye, no solo voy a buscar en grandes compañías europeas, que evidentemente el Global va a tener en consideración, sino que puedo moverme en cuanto a esos abanicos de ponderaciones. Y aquí lo vemos, por ejemplo, el Conges Growth Europe Opportunities, sus principales posiciones son ASML, 6,8%, London Stock Exchange, un 6%, Adyen, un 5,5%, Capgemini, un 5,1%, AstraZeneca, un 4%. Por aquí vamos a ver, por capitalización bursátil media, 74.000 millones, los 10 principales compañías pesan un 46% y el Active Share un 83,3%, es decir, no tiene nada que ver con la cartera. Un tamaño de este fondo de 564 millones. Y aquí, por ejemplo, en la parte de los informes anuales podemos analizar y ver las carteras. Aquí lo tengo. Por ejemplo, ¿cuáles son la cartera a medio año del año pasado? Straumann Holding, Financier Richmond, BAT Group, Alcon, Sika, Lonza Group, Davide Campari Milano, TKH Group, ASML Holding, Adyen, Spotify, ¿vale? Todo compañías de muy alta calidad. Wizz Air, Moncler, Nice, Econ PLC, Kingspan Group, AstraZeneca, ¿vale? Keyworth, Sage, el London Stock Exchange, Zalando, Adidas, Scout24, SAP, Sartorius y Louis Vuitton. Si tiene una cartera muy concentrada en compañías de gran valor, todas las que conocemos, pero también se mueve y va encontrando valor en compañías que no son tan habituales dentro de las carteras de esos grandes fondos globales. Por ejemplo, Novo Nordisk, Bancroft, Edenred, Capgemini, todos estos son compañías que en fondos europeos se pueden encontrar, pero luego va buscando compañías como, por ejemplo, esta danesa de Net Company Group o DSV o, por ejemplo, Bancroft, que no son tan habituales ya
en este tipo de carteras. Y luego, si fuéramos a la cartera del Grow Global, aquí lo podríamos encontrar, la cartera del Grow Global, sí veríamos ya una foto más amplia, haríamos una foto mucho, mucho más amplia de lo que es la visión global. Por eso no creo, y creo que aquí acierta, de decir, oye, yo confío en esta gestora, le voy a dar un peso importante a la estrategia global, pero voy a darle también un peso a una estrategia que una parte de la cartera me va a aportar esta misma capacidad de análisis, pero una exposición a distintas compañías. Lo que no, para mí no tendría sentido sería sobreponderar el Global y el Europe, porque, bueno, a no ser que tengas una apuesta muy táctica, decir, oye, la parte global está muy sobreponderada y está a unos múltiplos que no me interesa y solo me interesa la valoración que tienen las compañías europeas, a no ser que aparezca una divergencia tan grande de esas dos características y tú lo tengas tan claro, pues darle más peso al global por transitividad le va a dar más peso a la parte europea que tienes en cartera. Ahora estoy buscando la cartera del Grow Global, la última así publicada completa para que la veáis, para que tengamos en cuenta, veamos cómo cambian varios de los nombres por ese foco global y no hay tanta solapamiento de acciones en ese sentido. Ahora lo vamos a ir viendo. De Conges, comentar, es una gestora que tiene más de casi 30.000 millones de euros bajo gestión, un equipo de 200 personas aproximadamente y un equipo de analistas de cerca de 50. Esa gestora, el 100% de la compañía es propiedad de sus socios y de los gestores. Es una compañía con mucha trayectoria y especializada. No tiene unos fondos de small caps, value, no, se centra en esto. Oye, nosotros queremos encontrar compañías de calidad, con compañías con crecimientos sostenibles a largo plazo y compañías con un alto retorno del capital invertido y ventajas competitivas. Se centra ahí, ese es su nicho, a eso se enfocan y tienen más de 30 años haciendo lo mismo, como podríamos ser, que a veces muchas de estas gestoras, cuando le ves peinar, es cuando empiezan a sacar productos, ya porque contratan a un gestor y dicen, mira, es que me he fichado a este gestor que venía de esta gestora y tenía una estrategia de bonos, high yield, gubernamentales de emergentes y saco un producto en el que yo no tengo experiencia, mis analistas no tienen experiencia, pero es que me he fichado a un gestor que, bueno, es que ya tengo que darle un producto adecuado a ese gestor. Entonces, este tipo de cosas en las gestoras internacionales son las que hay que vigilar. Oye, mientras más alineación de intereses tenga, mientras más experiencia y el equipo de analistas esté centrado en encontrar a un tipo de compañía en particular, pues quizás más tranquilidad podemos tener de no estar ante un fondo que vaya a estar experimentando o metiéndose en campos donde no tiene conocimiento o donde no tiene un expertise que pueda justificar el pagar una comisión más amplia que lo que podamos encontrar en un ETF o en un fondo indexado. A ver, aquí lo tengo. Mira, aquí acabo de encontrar el Conges Grow Global, la cartera que había a 30 de junio de 2024. Pues aquí lo vemos. Vamos a verlo aquí. La cartera sería NetEase, Iner, Mongolia Geely Industrials, Louis Vuitton, Exilor Luxottica, L'Oreal, Aya Group, HDFC Bank, Accenture, Linde, Shinsu Chemical, Oya, Keyense Corp, Recruit Holdings, Experian PLC, Adyen, ASML, Lonza, Sika, Algon, Eli Lilly, Analog Device, Metro Toledo International, SP Global, Visa, Alphabet, Intuit, Microsoft, Verisk Analyst, Johnson & Johnson, Zoetis, Amazon, Costco, Nike, ¿vale? Vemos una cartera bastante distinta, excepto unas posiciones en particular de Europa, frente al Conges Growth de oportunidad. Así que sí, le puedo llegar a ver sentido a ese tipo de posición. Donde más duda me genera toda esta cartera es en la parte satélite. Me genera muchas dudas. Si solo tomáramos la parte de growth y la parte que tiene en renta fija, ¿qué cosas veríamos? Oye, es una cartera muy enfocada en compañías de calidad, muy enfocada en renta fija corporativa, esa pata, nada de peso en energía, nada de peso en inmobiliario, menos peso que en industria y en consumo cíclico, que lo que sería un benchmark de esa categoría, muy poco peso en Asia directamente, aunque podríamos ver si las acciones que tienen cartera tienen una exposición indirecta a ingresos que vienen de esa zona, pero en general a las compañías asiáticas esa parte tendría muy poco peso. Entonces, si eso va a ser el core, hasta ahí lo veía bien. Pero ¿qué pasa? Que vamos a ver, la parte satélite es que tiene más peso que el core de la cartera.
Y es que tiene más peso que el core de la cartera. Y a mí no he hecho en falta, si solo tomara esa primera parte de la cartera, yo no he hecho en falta tantas cosas. Sí, podría llegar a echar en falta esa parte de Asia, por el riesgo de equivocarnos y decir, oye, Europa puede que sea la eterna promesa, y me la estoy comiendo aquí, puede que ser que salud y tecnología estén a unos múltiplos que quizás ese crecimiento no pueda seguir siendo ad eternum y haya otros sectores que no estoy viendo u otras regiones, compañías de otras regiones o países que puedan destacar más. Esas cosas son las que protegernos de eso es lo que vería en la estrategia satélite. Oye, tengo demasiado peso en acciones de gran capitalización y quizás no estoy barriendo para un perfil con tanto por delante y para un perfil con una capacidad de ahorro tan alta que puede ir añadiendo con unas carteras, mientras más grande se puede hacer la cartera, más quizás podríamos llamarle más condimentos, podrías añadirle o más este tipo de exposición a este producto, pues bueno, podría añadir esa parte de small caps. Ahora, añadirlo todo de golpe y con productos, pues vamos a verlo cada una de las cosas. Por ejemplo, añadir Europa con corte value, lo compro. Te lo podría llegar a comprar por esa parte de decir, oye, Conges Grow Global, la exposición que está, grandes compañías. El Opportunities va buscando compañías de calidad y de gran reinversión. Y Magallanes me va a dar un peso a otro tipo de sector donde quizás no estoy tan ponderado, industrias. Pero es que, no sé, me gusta. Sinceramente, creo que con la parte global y con Magallanes, el Opportunities me sobra un poco. Me sobra un poco porque voy a tener en el Opportunities una parte de acciones que ya están en el global y evidentemente Magallanes va a ir a buscar en un sector o un tipo de compañías que el mercado europeo creo yo que no es tan profundo como para tener tres productos. Podríamos llamarle así, podríamos llamarle tres productos con exposición directa a ese tipo de compañías europeas, evidentemente Magallanes Europea puede moverse un poco más dentro del rango de capitalización, pero no va a dejar pasar una compañía, por ejemplo, infravalorada dentro del sector, como por ejemplo lo que vimos Wizz Air o todo este tipo de cosas que empiezan a aparecer ya en carteras de tipo value y la parte de growth. No sé, me genera dudas esta parte de incluso tener más peso en el satélite que en el fondo que le pones el Conges Growth Opportunities. Luego, la parte de Federet Hermes hacia Exapound, te la compro, un 10% o un 5% en una región donde casi no tenías nada de exposición, lo veo. Añadir small caps con un fondo indexado al 10%, sí, sabemos que lo comentaba antes, de que al tener tanto peso el global small caps en Estados Unidos, pues se ha generado en los últimos años una correlación alta frente a lo que es el MSCI World y otros índices como el SP500, pero estás buscando un nicho de compañías que no tienes cubiertas. Yo siempre busco es, oye, lo que estoy añadiendo a cartera me está dando activos que ya no tengo y que pueden ser de calidad, sí. Otra cosa es que me añada activos que pueden no tener ninguna calidad. Y luego vienen las tres patas que son la selección de autor que escoge este vecino. Y yo aquí voy a hacer matizaciones. Por ejemplo, Sigma Internacional es el mismo gestor que tienes en Gamma Global. Es el mismo. Además, algunos de los productos que tienes ahí es exposición a distintas partes de la estructura de capital de estas compañías. Es decir, tenemos a Golar en cartera y la deuda de Golar en cartera. Entonces es como ir al cuadrado, es como una apuesta apalancada dentro de nuestras carteras. Si le va bien, nos irá muy bien en las dos patas. Si le va mal, nos irá mal en las dos patas. Entonces, no sé si tenemos la necesidad de caer en eso, en ese tipo de productos y tener los dos lados. Si el gestor se equivoca, el gestor tiene una mala racha o el gestor, imaginaros, no sé, vamos a pensar que deja de estar en la gestora y demás, se rompe, pues es que sufres por los dos lados, sufres por la parte de renta fija y sufres por aquí. Si, no sé, me da que tener los dos productos, entiendo que lo puedas tener, pero ya darle un 10% de esa parte de renta variable, pues me llama mucho siempre la atención. A Sagala y Sigma, un poco lo mismo, pero vamos a ver distinta la comparación. A Sagala se va mucho más
a las small y micro caps. Se va mucho más a una cartera muy, podríamos llamarle, a una cartera mucho más concentrada. Es decir, es una cartera de convicción, no llega a ser la cartera del hedge fund que asesora este gestor, pero sí es una cartera muy concentrada, pesos del 9%, microcaps, small caps, situaciones especiales. Y curiosamente, una parte de la cartera, aquí lo tengo por aquí, vamos a ver si lo podemos ver, una parte de la cartera tiene bastante solapamiento con la de Sigma Internacional. Y esto es lógico. Segona, está en las dos. Está en las dos posiciones. Creo también había 5 o 6 compañías que tenían un peso importante en ambos fondos. Y es normal. Cualquiera que conozca la industria sabe que una de las fuentes de ideas es compartir entre este tipo de gestores que son independientes y van compartiendo sus ideas. Oye, mírate esto. He escuchado un podcast recientemente con Sala donde lo decía, oye, mira, la de Segona, pues la idea me la compartió, aquí venía también Oros que estaba interesado, todos hablamos y hemos tenido exposición a lo mismo. Entonces, yo creo que aunque son carteras con matices distintos en cuanto a exposición y los pesos, sí tiene un núcleo de la cartera que se solapa. Y yo, para ir a cazar a las mismas compañías, no sé yo si tiene sentido. Si tiene sentido o si nos compensa. La verdad que eso me genera dudas dentro de esos dos productos que tienes en cartera. Luego, si vemos la correlación, aquí lo vamos a ver, no es que sea excesiva, ¿vale? No es que sea excesiva, lo tenemos aquí, es el 8 Sigma Internacional y a Sagala sería el 10, ¿vale? Vamos a verlo aquí para que lo podamos apreciar. El 10 con el 8 sería el 0,59. 0,59, una correlación muy baja, pero yo sí he visto que esas posiciones se comparten y entonces no me genera, las correlaciones luego a futuro pueden cambiar mucho y no sé, no es algo que diga, ¿los tendría los dos? Pues no lo sé. No lo sé. Con tantos fondos que hay por ahí, tenerlo. Por ejemplo, si te compro la idea, aunque no es un fondo que yo tendría en mi cartera por la alta rotación, si te compro la idea de lo que te aporta a darme alta. Te lo compro. Te digo, mira, es que los métodos cuantitativos que utilizan al final terminan creando unas carteras con exposición que puede llegar a ser hasta, creo que una vez llegaron a tener el índice de Pakistán. Este tipo de productos ahora tienen una parte de renta fija, creo que me sale aquí en Morningstar, una parte de renta fija de bonos gubernamentales. Sí, se mueven tanto y normalmente en los últimos 5 años han encontrado fuentes de rentabilidad donde pocos gestores o pocos fondos que tenemos en cartera normalmente van a encontrar. Y ahí sí te puedo decir que, oye, bien, lo veo sensato porque además le das un peso bastante residual dentro de la cartera y esa apuesta ahí. Pero no sé, es decir, de 13 productos aproximadamente que tenemos en cartera, 13, creo que son 13, sí, aquí lo tenemos, 13. Pues tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, más de la mitad de fondos nacionales, como podríamos llamar, pues quizás me muestra un poco que nos influye demasiado en el proceso de creación de carteras lo que conozcamos y la cercanía al proceso inversor y la confianza que tenemos en quién está gestionando nuestros ahorros. Y esto es algo importante, no voy a quitarle mérito, pero como mismo veo un gran convencimiento en los productos de Conges, que quizás para gran parte de mucha gente son no una gestora que nos venga a la mente como puede ser Fan Smith o como puede ser Pictet, M&G, todas estas tradicionales PIMCO o cualquiera de estas, y lo veo y decir, oye, mira, he descubierto a esta gestora y tiene un proceso de 30 años establecido, Sailor, lo mismo, muchísimos años gestionando un tipo de compañías y especializadas en esto. Luego me sorprende, Magallanes, más de lo mismo, 10 años, 15 años. Luego me sorprende ese otro giro, pero ese otro giro donde tenemos casi un 15 y que puede llegar hasta un 20% de la cartera en productos con mucha convicción, mucha convicción, pero que no llevan tanto track record y que dependen totalmente del acierto de un gestor. ¿Ves? No sé si vemos esa contradicción. Arriba me decía, oye, en la parte core de mi cartera quiero tener una exposición
a decisiones colegiadas, procesos sólidos, establecidos, equipos con experiencia, filosofías que sean más importantes que el equipo que hay, un tipo de compañías, baja rotación, no tanta convicción en unas empresas, sino carteras muy sólidas, carteras diversificadas, como por ejemplo el X-Tracker, y luego, por ejemplo, el Buy and Hold renta fija, pero luego tenemos una parte de la cartera que es todo lo contrario, es boutique, pequeñita, fondo, en Gaseosa Gala creo que tiene 8 millones, Adarve Altea creo que estaba entre los 10 o 12 millones, Adarve Altea, alta rotación de ideas, modelos cuantitativos, ya no es la experiencia de gestores, es la experiencia de los gestores creando esos modelos, haciendo los productos. Ahora mismo están en zonas que quizás, o en los últimos años han estado invertidos en zonas que nos ofrecen una alta correlación, pero son por la alta rotación, mañana pueden estar en otro tipo de productos. No sé, me genera esas contradicciones de decir, oye, y no sería más sencillo si tu cartera está escorándose o lo que tú confías de verdad y en lo que tú crees de verdad es en procesos sólidos y en las compañías de valor, tener una pata tan importante de la cartera en cosas tan nicho, pues no sé si yo sea lo adecuado. Y ojo, respeto muchísimo a Gabriel, al de Asagala y al equipo de Adarve Altea. Pues me escucho todos sus podcasts, he leído casi todo lo que han escrito y demás. Ahora, no sé yo si para alguien tan convencido y que tiene unos principios tan convencidos de compañías de calidad globales, no pueda encontrar ese tipo de compañías globales de calidad en segmento small caps, emergentes. A eso me refiero. Oye, si tú tienes claro de que este tipo de compañías son, ¿por qué no buscamos estrategias que busquen eso mismo en los nichos que no tienes en tu cartera growth? Oye, ¿por qué no buscamos productos que tengan un acercamiento también a small caps de crecimiento dentro de mercados, qué sé yo, emergentes o demás? ¿O por qué no buscamos esas estrategias que tengan sólidos principios, filosofía, equipos destinados a una región? Por ejemplo, no tenemos casi nada de exposición a India, que no es que ahora yo estoy diciendo hay que tener exposición a India, no, no es que ahora yo vaya a decir eso, pero me llama la atención tener exposición a microcaps canadienses, diciéndolo así claro, y quizás no tener exposición a Conges, al mismo equipo, pero enfocado en estrategias de la India, ¿sabes? O estrategias de Asia, buscando en ese nicho de compañías o buscar estrategias que cumplan con esa filosofía. Ahora no es darle todos mis fondos a una misma gestora y crearme el catálogo de la gestora, no. Pero a eso me refiero. A eso me refiero, de buscar esas cosas que complementen y no tanto dejarnos llevar en esa cartera, porque hoy es así, pero ¿qué nos impide de pasar de 13 fondos a 20? Porque habrá gente de calidad que saque proyectos de calidad. Y es lo que me estoy encontrando mucho. No es el caso de este gestor, pero me estoy encontrando mucho en cartera. Oye, empatizamos, vemos personas que lo hacen muy bien, que tienen unos conocimientos, que podemos debatir con ellos, ese sesgo de cercanía. Oye, yo no puedo debatir con Terry Smith, yo no puedo debatir con Peter Seiler, no puedo. Que si acaso un webinar veré y estaré en el mismo sitio, algún evento me compartirá. Entonces, eso no genera el sesgo de autoridad, pero no genera ese sesgo de empatía. No genera ese sesgo de empatía de decir, oye, esta gente están empezando, si están empezando, no van a tener problemas de conseguir de que el patrimonio les influya en su estilo, no van a tener problemas de presiones, van a estar ahí y van a preocuparse por su dinero, que es el principal fuente del patrimonio del fondo. Yo toda esta parte la puedo llegar a entender, pero lo que os aviso muchas veces es que ¿dónde pones el límite? ¿Dónde pones el límite? Y me lo encuentro de verdad. No soy consciente, pero yo la mayoría de consultas que recibo, diría que recibo el 90% son de productos de España. De productos de España, pero no penséis que me preguntan por el Ibercaja, Megatrends, ni uno de esos. No, por productos de Twitter, de foros, de divulgadores financieros que hablan de él, productos así. Y esto, aunque tengamos mucho conocimiento, ¿qué nos impide tener en este tipo de filosofía el Avantas, que es un excelente fondo? ¿Qué nos impide irnos a filosofías como ahora
toda la que hemos estado hablando, las filosofías de return staking, el fondo de endowments de Carlos Santiso, el fondo de no sé qué, ¿sabes? ¿En qué momento, cuando el patrimonio se vuelve tan grande, en qué momento no dices, oye, ya, ¿sabes? Ya, voy a dejar de parar porque ¿en qué momento no te crees la filosofía de Hanko Global Value? Y dices, hostia, pues mira, ese segmento tampoco lo tengo en cartera. Compañías value pequeñitas de Indonesia, Argentina, Turquía, es que no la tengo en cartera. Y este gestor lleva 20 años. ¿Ves? A lo que me refiero, que es muy difícil, cuando ya abres esta veda, es muy difícil parar. Es muy difícil parar. Y yo intento, y lo que le diría a este vecino, es protégete de ti mismo. Oye, date un nicho. Solo puedo tener productos de menos de 50 millones, uno, en cartera. Uno. Y voy a darle mi patrimonio. Solo puedo tener productos que no tengan más de 2 posiciones repetidas, a no ser que estén en el core de mi cartera. Ponerte unas reglas. Ponerte unas reglas. Porque si no, para mí ahora mismo, esta cartera tiene una foto que yo compro la idea de las dos primeras partes, pero el resto de la parte satélite, como me parece too much. Es como querer tenerlo todo, es como querer tenerlo todo y me genera esa sensación de mucha cercanía a lo que se habla en foros, a lo que se habla en redes sociales y demás. Y no es que, evidentemente, este vecino seguramente sepa muchísimo más que yo de fondos de inversión. Es decir, no estoy criticando a que es un comportamiento irracional por desconocimiento. No, no, es un comportamiento racional por conocimiento. Lo que no sé si tiene sentido es que sea racional pensando en el futuro de la cartera y el enfoque que él le quiere dar. Porque no son productos basados en un análisis potente de buscar ventajas competitivas, compañías sólidas y más. No, muchos de estos productos son inversiones oportunísticas en compañías muy infravaloradas, muy golpeadas por el mercado y que pueden tener una ventaja competitiva a futuro o una situación especial. Y en el caso de Adarve, pues son productos o compañías o sectores o nichos donde los modelos le indican algo. Infravaloración, momentum, vete tú a saber porque ellos comparten bastante de la filosofía, pero luego lo que tengan por dentro los modelos y las características, al menos yo, es decir, los patrones y los inputs que puede tener ese modelo, las reglas, yo no las conozco. No las conozco, entonces es una confianza ciega que puedas tener en el equipo gestor de cómo están programados ese tipo de modelos y la calidad de los datos que devuelven y la fiabilidad de los backtests o de todo este tipo de modelos de añadir, quitar, de cuánto caso le haces al modelo y cuánto no. Yo ahí no puedo entrar a debatir, pero sí no acabo de ver. Y luego los matices que he visto. Oye, Sigma y Gamma tienen cosas parecidas. Asagala y Sigma tienen cosas parecidas. Tener 3 fondos que tengan alguna exposición a Europa, yo creo que con 2 se puede cubrir. Con 2 se llegaría a cubrir. Incluso si fuera a apostar por algo, me quedaría con el Growth Global, me quedaría con quizás el Magallanes en la parte value y pues, quizás podría arriesgar e irme a algo más nicho, más abajo incluso de por las capitalizaciones que estaban buscando. Pero es que incluso más abajo tampoco encajaría con la filosofía que está buscando este inversor. No sé, es un poco de reflexiones, se me ha hecho bastante extenso, pero era una cartera muy, muy interesante. Creo que en la newsletter seguiré dándome tiempo para pensar y darle vueltas, pero ya os digo, lo que me da miedo es que este tipo de carteras no pare en 13 fondos, no pare y termine teniendo 15 o 18 porque a medida que vas investigando, que más vas aprendiendo, vas encontrando características de calidad en muchos procesos inversores que te van a dar carteras con productos que quizás no tienes, porque distintas filosofías de inversión y distintos requisitos te van a llevar normalmente a productos distintos. Y lo que me puede llamar la atención es que, fijaros, mira, os voy a dar una pincelada. Si tomábamos las carteras por separado, había muchas diferencias con respecto a los benchmarks que estábamos hablando. A ver si la tengo por aquí, de lo que quería hablar. Vale. Pero si vamos allá, la foto global, ¿vale? Frente al benchmark, no hay, ¿vale? Esta es renta variable global de gran capitalización, vamos a no, esto sería mixto agresivo. Sería la configuración actual, sería más
un mixto agresivo global, sería quizás la categoría más cercana a la distribución de activos que tiene. Si vamos a la foto global, ya no hay tantas diferencias. Por ejemplo, no hay tantas diferencias en cuanto a sectores. Mirad aquí, ¿vale? Ver cuando añadimos tantos productos, ya no hay tanta diferencia en la parte de renta variable. No vemos algo que digamos, bueno, es que hemos apostado claramente por este tipo de compañías. La foto global de la cartera tampoco refleja una cartera que digamos no está centrada en compañías growth y de crecimiento. Vemos incluso las compañías de valor pesan mucho más en la foto global de la cartera, que si lo que quieres es tener un mix, es decir, oye, mira, yo creo que la filosofía valor a largo plazo también puede hacerlo bien y me puede complementar al value, a las compañías de crecimiento, te lo compro, pero no es la filosofía que me estás transmitiendo antes. Entonces, ya os digo, cuando veo la foto, digo, es que quizás con 3 ETFs o con 2 ETFs y un fondo, llegarías a un resultado, bueno, 3 no quizás, pero 4 o 5, llegarías a un resultado similar. Llegarías a un resultado similar. Y añadimos productos y creo que muchas veces estamos diluyendo la fuente de rentabilidad a cambio, eso sí, de tener productos muy descorrelacionados. Como lo vemos aquí, excepto el 7 y el 4, por ejemplo, Sailor y Conges, que tienen una correlación de 0,90, que él mismo nos lo decía, el resto de la cartera hay núcleos bastante descorrelacionados, no es que tengamos y estemos añadiendo por añadir, ¿vale? No es que estemos añadiendo por añadir, pero yo creo que en algún punto hay que decir parar. Oye, paro y busco otro tipo de cosas, otro tipo de clases de activos, o simplemente me dedico a concentrar mi cartera y a centrar en eso, es lo que sé, controlo bastante bien las compañías que invierten unas gestoras y a partir de ahí no abro más el abanico. Disculpad la extensión de este episodio, espero que os haya gustado. Dejo la reflexión sobre los vendehumos y demás para otro episodio, porque si no se me hará demasiado largo. No se me olvida, en el que viene lo comento, en el que viene lo comento porque sé que muchos estáis esperando mi opinión de ese tema, pero creo que con una hora es suficiente para un episodio que sale en directo los viernes y que la gente los viernes tiene mejor cosas que hacer que escuchar a Salud Financiera. Gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio de este podcast.